Si no me lo muestran, no sabía que era un motor. Ahí estaba, nuestro ¿qué es? Precisamente. Bueno, don Ricardo, estamos hablando con Ricardo Vázquez para las personas que apenas se conectan con nosotros acerca del sistema eléctrico de los carros. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, pues 265-7757 nos puede llamar ya mismo para que don Ricardo nos ayude. Bueno. Lo primero es que no sale la energía de la batería, eso ya quedó claro en el bloque anterior. Pues ahora va a resultar que sí. Ahora me va a enredar usted la vida de que sí. Entonces, aquí veo una cantidad de bueno, ya usted me explicará. Ya que está mirando, dígame, ¿qué está viendo ahí? Aquí estoy viendo que la batería manda dos tipos de energía, la energía de polo negativo y de polo positivo, y estas hacen que prenda la bombilla. O sea, si fuese solamente positivo, no funcionaría, o si fuese solamente negativo, no funcionaría. ¿Sí ve? ¿Que me está yendo bien ahí? Está bien. Entonces, la batería es simplemente un almacenador, un almacén de energía eléctrica. Sí. Cuando usted dice que energía positiva y negativa, yo le digo de otra manera las cosas. Para que un circuito eléctrico funcione, necesita estar cerrado, necesita comenzar en un borne negativo, ir a donde la estamos consumiendo o aprovechando y volver al borne positivo de esa batería. Ah, no es que lleguen los dos al mismo tiempo, no, uno manda y otro trae. Hace un circuito. Entonces, usted quiere apagar este bombillo, pone un switch ahí, que es lo que acabo de hacer yo, lo interrumpe. Y lo puede interrumpir aquí, o lo puede interrumpir al otro lado. El hecho es que al interrumpir ya deja de caminar esa energía eléctrica por ahí y queda abierto el circuito, entonces no prende el bombillo. Eso es lo que pasa cuando apago yo el bombillo en mi casa por la noche. ¡Tin! Se corta, se interrumpe. Interrumpe el paso, interrumpe ese circuito que es un circuito eléctrico, ¿cierto? Entonces, quería mostrarle esto porque efectivamente en un carro lo que se da es algo como esto, simplemente una batería que cargamos, que llenamos con energía eléctrica que viene en la gasolina y que cuando requerimos ya consumirla, simplemente prendemos el bombillo o cerramos este circuito y tenemos luz, ¿cierto? Entonces la energía eléctrica en el carro la aprovechamos para tener luz, para tener movimiento, cuando vamos a prender el carro, para tener sonido, cuando estamos oyendo música, ¿qué más ejemplos? Para tener aire cuando queremos ventilación. O sea, hay un montón de cosas en el carro que funcionan a punto de energía eléctrica y que no puede ser entonces que sigamos pensando que como usted, la batería se compra la energía eléctrica se compra cuando uno compra la batería y se gasta la batería y va uno y la bota, ¿cierto? Sino que simplemente lo que está haciendo es consumiendo energía eléctrica y parte entonces de su consumo y que le afecta al bolsillo es toda esta serie de cosas que están funcionando con electricidad y no con el movimiento que produce el motor. Entonces, ¿por qué hay que cambiar de batería a veces? Si solamente es un almacena, ¿por qué hay que cambiarla? Okay. La batería es un almacenamiento con unas celdas. Que viene de un proceso químico, ¿cierto? Un proceso químico que lo que hace es coger una sustancia química que al recibir energía eléctrica, ella la guarda, cambia su composición química y al entregarla otra vez, vuelve y se retorna a la posición química que tenía antes. Ya cuando hablemos de las baterías podemos decirlo, pero en este caso entonces, una batería que tiene el famoso ácido sulfúrico ahorita tan mentado en estos días, tiene plomo, tiene sulfuro de plomo, que es parte de una combinación entre ácido sulfúrico y plomo, que es lo que hay ahí. Entonces, cuando le llega energía, se transforma en una cosa, y cuando le sacamos la energía que está almacenada, se transforma en otra distinta, ¿cierto? Ese proceso, repito, es químico y es eléctrico. Eso es una batería. Entonces, cuando estamos prendiendo esta lucecita, lo que estamos haciendo es ocurriendo una transformación química al interior de esta batería que hace que se descargue. Ese ir para un lado y para otro, o sea, ese proceso de cargarse y descargarse, de cargarse y descargarse, va desgastando al interior de la batería. Es un proceso que, como todo en la física, como todo en el mundo, va casi siempre en una sola dirección, que es el deterioro. Nosotros nacemos muy aliviados y terminamos muy enfermitos ya mayores, ¿cierto? Sí. Las cosas, el agua... las cosas están todas muy ordenadas y terminan por desordenarse. Claro. O sea, el mundo tiende al famoso caos, y ese caos entonces al deterioro, y las baterías entonces, recién del proceso electroquímico, terminan por deteriorarse también. ¿Cómo hace un televidente? ¿Cómo hago yo para saber que mi batería ya amerita cambio? Cuando el carro no me enciende, entonces, ¿cómo sé yo si la batería o es el alternador? ¿Cuándo debo yo cambiar la batería? Todo eso pequeño avance es parte de lo que vamos... Ah, bueno, perfecto. Me estoy adelantando ya. Claro, bueno, muy bien, muy bien. Claro, Siga usted entonces en su orden. Hoy queremos es hablar de teoría, ¿cierto? Para que tengamos claro qué cosas se dan.
también quiero que vea qué pasa aquí, ¿cierto? ¿Por qué se da este fenómeno? Venga, pero no me explico una cosa. Estas E significan que el Electrones que electrones viajan van pasando. a través, mire que estamos ya introduciendo pues una serie de conceptos, acumulador o batería, Sí, conductor o cable, sí. ¿cierto? Que va a Borne cargar. positivo, borne negativo, bombillo, luz. Entonces todos esos conceptos los vamos ya comenzando a relacionar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos cogiendo energía eléctrica y la estamos convirtiendo en luz, ¿cierto? O sea, la estamos gastando en luz, porque la energía ni se crea ni se destruye, pero sí se transforma. Y al transformarse, entonces, estamos cogiendo energía que está en la batería, convirtiéndola en luz, y por eso se descarga, porque simplemente lo que hicimos fue la sacar de acá, la transformamos y la volvemos luz. Ok. Pero igual también la podemos volver magnetismo, la podemos volver movimiento, la podemos volver sonido, la podemos volver calor, un montón de cosas. Entonces, eso es lo que vamos a ir explicando poco a poco, ¿cierto? Muy bien. Entonces, primer uso de la energía eléctrica, iluminar. ¿Cierto? ¿Cómo ilumina en este caso? Simplemente se calienta tanto este filamento que hay aquí del bombillo, por el paso de esta energía, que se pone incandescente. O sea, primero se pone como rojito por el calor y después más caliente, Y hasta eso que se ve se pone cuando blanco. cuando uno ¿cierto? apaga la luz que se queda ahí rojito y se va. Exactamente. Eso fue lo que nos enseñó nuestro amigo Tomás Alva Edison. Eso fue lo Sí, que el claro, hombre a se mí puso no me a hacer. tocó, a mí no me tocó, pero ¿A usted no le tocó? No, lo hemos leído después. Yo pensé que, bueno, Otro uso de la energía eléctrica, mire usted, y ahí ya comienza un poco la teoría de qué pasa con la electricidad. Si yo cojo este alambre aquí y en vez de juntarlo aquí le doy un montón de vueltas así y después lo paso para acá y le pongo este switch que habíamos puesto aquí, que Sí. prende y apaga, prende y apaga. ¿cierto? Entonces en este caso lo prendo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Se me explota ahí la batería. No, para nada. Se produce un magnetismo. ¿Qué es magnetismo? Lo que atrae otras cosas, metales, Claro, qué sé yo. Sí, el positivo, el negativo, el no sé qué. En este caso el magnetismo es una energía invisible que atrae los metales ferrosos, Como los imanes. ¿sí? O el hierro. Los imanes son de hierro casi todos, pero entonces el magnetismo atrae los metales ferrosos. Gran propiedad de la energía eléctrica, y esto es casi que la teoría alrededor de la cual funciona toda la electricidad, a través de la relación que hay entre el magnetismo y la energía eléctrica. Si yo tengo un imán, por ejemplo, en mis manos y con él lo pego en la nevera, como eso de la nevera y le pego un clavo y una cantidad de cosas, ¿ese imán se le va a acabar algún día ese poder? ¿O tengo que volverlo a recargar? En teoría no se acaba, ¿cierto? En teoría no se acaba, finalmente sí se acaba, finalmente sí se acaba, pero en teoría no, porque es una propiedad del metal como tal. ¿Qué tengo yo aquí? Quiero que le quede claro que es simplemente un alambre que enrollamos y le dimos muchas vueltas y después lo llevamos, salíamos del positivo y lo llevamos, perdón, salíamos del negativo y lo llevamos al positivo, ¿cierto? Pero es un montón de vueltas, una espiral, un montón de espirales. ¿Para qué? Para que se produzca un magnetismo, ¿cierto? Ok. Esa es otra de las propiedades que tiene la electricidad. Pero tiene otra propiedad más interesante todavía. Si usted, bajo ciertas condiciones, a un rollo de alambre le arrima un imán, que es este otro que voy a pintarle aquí, con su polo positivo y negativo, ¿cierto? Un imán, o sea, Sí. un magnetismo. Por este otro lado, sale energía eléctrica. ¿Ah, sí? Así. O sea, aquí está el rollo de alambre, Sí, señor. digámoslo así, que va desde negativo hasta el positivo. Sí. Y yo le acerco un imán por este lado, Sí, señor. a este lado se genera una energía. Sí, señor. ¿Y eso en qué cosas se aplica? ¿O dónde lo ve uno, por ejemplo? No, lo voy a llevar a maliciar eso precisamente. Allá lo quiero llevar. Ajá. Porque le dije, si cojo una batería y la paso por un arrollamiento de alambre, se produce un magnetismo. Pero el caso contrario es, si cojo un alambre que está enrollado Sí. y le paso un imán, que se produce aquí energía eléctrica. Ajá. Esto es la forma como se genera electricidad a través de un movimiento mecánico. Ah, ok. Entonces, a través de un magnetismo, pasando alrededor de un arrollamiento de alambre,
podemos generar electricidad. Entonces, si yo le digo, ¿cómo es el alternador? ¿Cómo será el alternador? ¿Qué? No, eso tiene como cobre por dentro. Sí. El alternador son una serie de arrollamientos por dentro, a los cuales le pasamos de cierta forma un imán que se mueve, y al moverse ese imán genera electricidad. O sea que Entonces, por eso es que cuando yo destapaba los radios viejos en la casa, uno encontraba muchos... parlante. Sí, los parlantes con un imán y envueltos también en estos cables. Ok. Cuando encontramos una bobinita así como esa en un parlantico, al cual le entra energía, usted ha visto que ese parlantico se mueve. Sí, claro, claro, la música. Y esa que era moverse, pum, pum, ese pum, moverse pum. es la música. Ese movimiento lo está produciendo ese paso de esa energía eléctrica, que no es precisamente así derechita, sino que tiene picos de energía eléctrica para que tenga el sonido ahí metido dentro de la energía. Claro. Y ese movimiento del parlante, ese movimiento producto del magnetismo que tiene esa bobina, al pasarle esa energía eléctrica, es lo que finalmente estamos transformando en sonido. Entonces fíjese a dónde nos estamos yendo ya, a entender que la energía eléctrica, en la medida en que la interactuemos con ciertas cosas que se llaman bobinas, comienzan a producirse sonidos, imanes, y cuando al revés cogemos una bobina y la interactuamos con movimiento mecánico, por ejemplo, somos capaces de producir energía. Esto, por este lado, digamos, es la parte del consumo de la energía eléctrica, y esto, por este lado, es la parte de la generación, de la creación, de la transformación de la energía eléctrica. O sea que, por ejemplo, la energía eólica es precisamente el viento hace que se mueva ese molino, ese movimiento es el que me genera una energía. Exactamente. Y en las hidroeléctricas pasa lo mismo, o sea, el chorro de agua me mueve también otra cosa. Exactamente. Siempre lo que estamos moviendo son campos magnéticos alrededor de bobinas para producir energía eléctrica. ¿Y cómo estamos moviendo ese campo magnético? ¿Cómo lo estamos generando? Con otro tipo de energía, como usted comenzó con el viento. Entonces el viento llega y mueve unas palas, y las palas entonces mueven esos imanes están metidos dentro de unas bobinas, y por el otro lado está saliendo energía eléctrica. Okay. Si estamos en una hidroeléctrica, entonces estamos escogiendo agua que mueve unos álabes de una turbina. Esa turbina entonces está moviendo, está generando un campo magnético, y por el otro lado está saliendo energía eléctrica. Si estamos trabajando con una turbina de vapor o con una turbina de jet pegada a un generador, entonces es coger la gasolina, hacer girar esa turbina mueve esos campos magnéticos dentro de una bobina, terminan por producir energía eléctrica. Eso le iba a preguntar yo, por ejemplo, en los aviones, entonces, los aviones tienen un alternador también. Claro, un alternador, pero claro, gigante, claro, para poder tener claro. mover todas esas cosas tan grandes. ¿Usted está claro esto? Sí, esto estaba muy claro. Entonces, por un lado somos capaces de, con la energía eléctrica, producir luz, sonido, movimiento y magnetismo. Y con ese mismo magnetismo... Y con magnetismo, producto de un imán y una bobina como esta, somos capaces también de generar energía eléctrica. Okay. Usted acaba de introducir un tema, y ahorita me lo preguntó así de medio sopetón, y me dijo, pero hay como energía eléctrica de corriente continua y corriente alterna. Ah, sí, ¿qué es eso de corriente alterna? ¿Qué corriente...? Vamos a definir otros conceptos de la energía eléctrica que son también muy importantes. Resulta que la energía eléctrica se puede parecer al hecho de conducir agua por tubería. Agua por tubos, oiga lo que le estoy diciendo yo. Dice, ¿cómo así? Porque es que usted me habla, cuando está hablando de energía eléctrica, yo voy y leo allá, dice 110 voltios. Sí, o 220. 220. Y que no necesariamente 220 es más que 110. Entonces llego y conecto a 220, la licuadora dejo salta la licuadora en pedazos y no quedó nada, ¿cierto? O el televisor. En electricidad... Que a veces hay unos conectores blancos y otros naranjados. Entonces le dicen a uno, ojo, conecta ahí el televisor en el que no es, porque quema el televisor. En electricidad hay términos de voltaje, hay términos de amperaje, Los amperios. y hay También lo términos escuchamos. de resistencia. Y eso se parece en hidráulica a una cosa que se llama presión. ¿En hidráulica qué? ¿En energía hidráulica? Sí, en agua por tus tubos. Ok. El amperaje caudal y la Me está haciendo resistencia. usted aquí el comparativo de uno y otro. Y la resistencia, llamémosla resistencia en los tubos. Lo que es Resistencia. la presión del agua es lo que podría ser entonces llamado el voltaje en electricidad. Lo que es el caudal, o sea, cuánta agua pasa es el amperaje. Me perdí en la resistencia.
¿Qué es la resistencia en hidráulica o en cualquier cosa? Es algo que se opone al paso o del agua o de la energía eléctrica. ¿Por qué resistencia? Digamos, usted tiene un tubo muy estrecho de agua, de hidráulica, muy estrecho. Quiere decir que ese tubo muy estrecho no le permite tener mucho caudal. En electricidad igual. Si usted tiene un alambre muy delgadito, no le permite que pase un importante caudal de energía eléctrica. Ajá. O sea, con un cable muy pequeñito yo no voy a poder alimentar las luces de este estudio. Exactamente. ¿Por qué? Porque ese cable tiene una resistencia muy alta. Igual que ese tubo tan delgadito tiene una muy alta resistencia. Entonces el concepto de resistencia es igual y muy parecido en los dos. En la electricidad, cuando hablamos de amperaje, usted dijo de amperios, es igual. Es lo mismo que hablar de litros. ¿Cuántos litros van a pasar por minuto ahí? ¿O cuántos amperios van a pasar por cada segundo, cierto? Y cuando hablamos de voltaje, estamos hablando como de la fuerza que está haciendo esa energía. O sea que cuando le llegan los servicios públicos, uno está pagando por el amperaje. ¿Cuántos amperajes se consumió? ¿En cuánto tiempo? En un mes. Ah, ok. Entonces, por eso, otra forma, ya cuando estamos hablando de cantidad de energía eléctrica, uno dice, bueno, yo tuve abierta la llave, que salen 5 litros por minuto, todo el día. Entonces, lo que le están cobrando es algo por el estilo. Están diciendo, usted se gastó tantos amperios hora, ¿cierto? O sea, lo tienen que sumar al tiempo, porque amperaje es el caudal que podría pasar, pero ¿cuánto caudal, cuánto pasó en total? Entonces, comienza a jugar el tiempo ahí. Pero por el momento, entonces, digamos que la electricidad se parece mucho a la hidráulica y que los términos que estamos acostumbrados a tratar y a mencionar, pero sin tener mucha claridad qué son, tienen que ver en algo como eso. El voltaje es la presión. Por eso le dicen a usted, peligro, alto voltaje. Alto voltaje, sí, sí, claro. ¿Qué quiere decir eso? No es que el alto voltaje esté pues para arriba. Que sea muy alto, sí. Lo ponen muy alto, efectivamente lo ponen muy alto, porque igual que la presión, cuando usted tiene mucha presión en una manguera, usted es capaz de tirar esa agua que tiene la manguera muy lejos. Muy lejos, claro. ¿Por qué? Porque tiene presión, no caudal. Esa manguera tiene mucha presión, ¿cierto? Sí, porque no necesariamente tiene que ser mucha agua, puede ser poca agua, pero sale a toda. Con mucha presión. El bombero, esa manguera de los bomberos tiene mucha presión y esa presión le permite llevar el agua hasta el último piso. Igual en el voltaje. Ojo, alto voltaje. Se lo ponen bien lejos porque ese alto voltaje tiene la capacidad de brincarse solo, ¿cierto? ¿Por qué? Igual que la presión. El agua tiene tanta presión que llega muy lejos. La energía eléctrica tiene tanto voltaje que es capaz de brincarse mucho. O sea, voltaje la trata de empujar esos electrones que le pinté en ese cable en ese dibujo anterior. El voltaje los empuja para que se muevan. Bueno, empujen, emberrionden. Muy bien. ¿A quién? A ese voltaje empuja unos ciertos amperios por ese cable y pasan muchos amperios o menos amperios en la medida en que la resistencia sea mayor o sea menor. Perfecto. Entonces, digamos que un amigo suyo que llamaba Ohm hizo una ley, de la ley de Ohm. ¿Y qué quiere decir esa ley? Que la cantidad de energía que pasa en amperios depende de la presión, qué tan alta es la presión o el voltaje, y qué tan alto o bajo es la resistencia. Ah, qué interesante. Y usted me está echando todo este carretazo para poder explicarme cómo funciona el sistema eléctrico del carro. Es decir, le estoy echando todo este carretazo para que no llegue a la casa y vuelva a conectar la plancha que me contaron que quemó la semana pasada porque era de 110 y la puso a 220. Exacto, pero es que a veces en la casa uno no sabe, ve ahí se me quemó la plancha, se me quemó la otra plancha. Venga, pero don Ricardo, entonces en la casa hay de los dos. En las casas o en las empresas se encuentra uno para qué sirve uno y para qué sirve el otro, para qué sirve el de 110 y para qué sirve el de 220. La nevera, por ejemplo, jala más. Cuando usted ya me dijo, en la casa hay de los dos. ¿Dos qué? ¿Dos qué? Hay dos voltajes. Sí, el de 110 y el de 220. ¿Y en el carro es de cuánto? No tengo ni la más mínima idea. Ni P. No. 12 voltios. Haz de 12. Claro. Ni de 110. No, por Dios. O sea, si mi carro fuera de 220, volaba entonces. Iba al futuro. Usted no puede ir a conectar el carro a la casa. No, ni riesgo, ¿cierto? Entonces, ojo, cuando estamos hablando de voltaje, estamos hablando también del riesgo de tener un accidente, o estamos hablando de que no todo es compatible con todo, ¿cierto? Ya, okay. Entonces, usted no puede tener un accesorio en la casa que sea hecho para un voltaje trabajando a otro voltaje. ¿Por qué quiere decir eso? Que requiere mayor presión para trabajar. Presión. O sea, mayor presión. Y cuando requiere mayor presión, si usted digamos,
si trabaja a 12 voltios, un bombillo de 12 voltios de carro, si usted le pone 110, ¿qué pasa? No, pues aceleró. ¿Qué pasa? O sea, cuando usted dice, vea hombre, me llevé ese bombillo, me sobró un bombillo del carro, lo voy a conectar en la casa, deje y verá. No, se estalla el bombillo. ¿Por qué? Porque no aguanta toda la presión en el momento. No aguantó el voltaje, Sí, claro. porque está hecho para 12 voltios, o sea, para recibir una Y le voy a presión. meter Y le metió 110 110 o 120. 110 maracazos. Ya me entendió el concepto. Muy Cuando bien. estamos hablando de voltaje, para el cual está preparado, diseñada una pieza, entonces quiere decir que es capaz de recibir energía a esa presión que se la voy a enviar. Entonces, si está preparado para 220 y lo ponemos a 110, no le hace cosquillas porque ni siquiera prende, porque no le está empujando la energía Claro. a la presión que requiere, al voltaje que requiere. Oiga, ¿sabe cómo me siento? Como cuando uno va a clase por primera vez y uno entiende todo y uno sale muy contento y dice, bueno, mañana vuelvo a clase. No como cuando uno se le aburrido y dice, no, yo ya que voy a ir a esta clase. Me encanta esto. El próximo miércoles vamos a tener la oportunidad de seguir hablando un poco más acerca de esto. De pronto hasta nos robamos una batería y mostramos cómo es que son esas celdas que capturan esa energía y una cantidad de cosas. Sí, Don todavía no vaya a creer que lo voy a graduar. No, es que yo ya me gradué de frenos, de amortiguadores, ahora me falta graduarme en Lo voy a hablar, electricidad. y no voy a pensar que lo voy a graduar de electricista, Ah, ¿no? Entonces, ¿de qué? de ingeniero automotriz. Muy bien, perfecto. Don Ricardo, muchas gracias. Gracias a los